Buenos días con todos, soy Dala Chávez, voy a presentar nuestro grupo que va a hablar acerca de la retórica. Para comenzar vamos a hablar acerca de una perlita para reflexionar. La retórica no es solo el arte de hablar bien, sino el poder de persuadir con la verdad y la razón, llevando a las personas a reflexionar y transformar sus vidas. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, lo que nos quiere decir es que en otras palabras, la retórica nos sirve para tener un pensamiento más crítico y reflexivo para poder llegar a metas objetivas y poder lograr nuestros méritos personales, individuales, incluso podría ser hasta colaborativos. Gracias. Bien, ahora continuaremos con las reflexiones sobre la perlita. Nuestra perlita propuesta es la siguiente. La retórica no solo es el arte de hablar bien, sino el poder de persuadir con la verdad y la razón, llevando a las personas a reflexionar y transformar sus vidas. Bien, ¿quién nos quisiera dar sus reflexiones sobre qué entiende? Que la retórica, más allá de poder hablar bien, se trata de hablar pensando, teniendo la razón y reflexionando sobre lo que vamos a decir. Excelente, me parece muy bien tu interpretación. ¿Alguien más? Bueno, yo entiendo que la retórica nos ayuda a expresarnos de una manera más clara y correcta. Sí, me parece muy bien. Y por último, Michelle. Yo creo que se trata más de que cuando nosotros conversamos con alguien, que cuando alguien nos pide un consejo o algo, nosotros le tenemos que hablar con la verdad. Por ejemplo, no le decimos lo que quiere escuchar, sino le decimos la verdad, pero no de una manera fuerte, sino tratando de ser suaves dependiendo de la situación, para que no tomen decisiones apresuradas, sino todo vaya con tranquilidad, pero obviamente no mintiéndoles, sino diciéndoles la verdad, para que ellos igual razonen y piensen las cosas, pero como digo, no de una manera fuerte, de decirle, no, ya solo, como es últimamente, es como que dicen, termina esta relación, y es como que, ay, ya, bueno, chévere, y ya, o suéltale y punto, te está haciendo mal, sino tratar de decirle como que intente llevar mejor la situación, que hable mejor las cosas, decirle la verdad y hacerle notar el problema y no solo decirle, ya, esto es y punto. Entonces creo que es de eso. Claro, sí. No, muchísimas gracias, estoy muy de acuerdo con tu interpretación y tu ejemplo también muy claro. Les agradezco mucho por su participación, me pareció excelente. Gracias. Gracias. Bien, como segundo punto vamos a hacer ahora la dinámica. Nuestra dinámica se llama relación retórica. Lo que vamos a hacer es que yo voy a llamar a uno de los estudiantes y voy a decirles que me expliquen una de las frases que tengo aquí y que le peguen o que ellos consideren en cuál sería la figura retórica que pues, ellos consideren que sea. Bien, comencemos. Pasa Evelyn, por favor. Lee esta frase y pega en donde tú consideres que sea. Dice, se me encendió la bombilla. Ok, ¿dónde tú pegarías? ¿Cuál de los cuatro? Yo considero que es una metáfora. ¿Por qué? Porque trata de decir una frase, pero con otras palabras. Ok, sí, excelente, gracias. Bien, sigamos. El otro me podrías, por favor, ayudar tú, Marlon. Lee la frase y... ¿Quieres que piense que somos tontos? ¿Dónde pegas? ¿Dónde crees tú, querido? Y yo creo que sea acá. Me pregunto. ¿Me puedes decir el por qué? Porque está con signo de pregunta. Bueno, puede ser. Puede ser igual. Muchas gracias. Ahora, Michelle, por favor. De alguna manera lee la frase y ¿dónde consideres que sea? Mi frase dice, Feliciano me adora y le aborrezco, Lizardo me aborrece y yo le adoro. Yo considero que tal vez es una antítesis, tal vez, porque o sea, como que se contradicen en las ideas, como que dice que la adora, después la aborrece y la aborrece y la adora. Sí, excelente, sí. Gracias. El siguiente me podrías ayudar tú, Joan. Por favor. De igual manera.
A ver, mi frase dice, aquí todo se sabe, aquí nada es secreto. ¿En dónde crees que Yo considero que es una anáfora. me puedes decir por qué? Bueno, yo consideré que es una anáfora porque la palabra aquí se repite 2 veces al inicio de las oraciones. Sí, es Muy bien, pues. es válido. Ok. Y finalmente, Mabel, por favor, ¿nos puedes ayudar? Por favor. Bueno, a ver, mi frase dice, cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. ¿Qué considerarías que sea? Yo creo que es una antítesis, porque como dijo mi compañera, ¿Se contradice? Sí, se contradice en la misma frase, porque dice que cuando quiere llorar no llora, y cuando llora, llora sin querer. Entonces yo creo que es esto. Sí. Excelente. Bien, con esto podemos finalizar. Me parece que está muy bien y sus interpretaciones pues me parecen adecuadas. A continuación vamos nosotros a ampliar las distintas definiciones. Así que muchas gracias por su participación. Bien. Ahora comencemos con el tema de la retórica. La retórica viene del latín griego retórica, que significa el arte de persuadir. En lo que se refiere a su historia y definición, la retórica se origina en la antigua Grecia. Es el arte de persuadir y comunicar eficazmente. Sus raíces se encuentran en las enseñanzas de Sócrates, Platón y Aristóteles. Además, estos influenciaron y sistematizaron sus principios. De eso y de los autores hablaremos más adelante. En lo que se refiere a su importancia y aplicaciones, la retórica ha sido muy utilizada hoy en día, sobre todo en lo que se refiere a educación, política y demás ámbitos en los que se necesita la expresión corporal y oral, por lo que es muy importante actualmente y definitivamente una de las artes más importantes que han existido. Además, esta se divide en la retórica escrita, la cual se centra en la persuasión a través del texto. Esta utiliza estrategias como las estructuras segmentadas y además tienen unos formatos como como vemos acá, tenemos el etos, el patos y el logos, pero explicaremos más adelante. También tenemos la retórica oral. Esta, por otro lado, se basa en la expresión y en la oratoria de las personas y es muy importante sobre todo para influir en las opiniones y también los criterios de otras personas, ya que esta pues es muy beneficiosa en ese aspecto. Bien, ahora podemos hablar de los autores más conocidos que han hablado de la retórica o que sentaron sus bases. En primer lugar tenemos a los autores antiguos. Aquí tenemos a Aristóteles, posiblemente uno de los más importantes porque él habló en su escrito, La retórica, de los fundamentos de lo que es la persuasión y la importancia de esta herramienta vocal. También tenemos a Cicerón. Él escribió La retórica y él en cambio habló más a fondo de sus aplicaciones en la política y diversas otras disciplinas. Y también a Quintiliano. Él también habló en su obra Institute Rhetoricae. Él en cambio escribió aquí una guía para que los profesionales y maestros puedan desarrollar sus sentidos de la retórica y sobre todo mejorar su oratoria. Yo voy a hablar acerca de, en este caso, la época, lo que es la época de la Edad Media, el Renacimiento y la Era Moderna. Nos vamos a enfocar específicamente en lo que son exponentes los más conocidos. En este caso voy a hablar primero sobre San Agustín. San Agustín nos habla acerca de que es un filósofo y teólogo cristiano, nacido en Argelia, el cual dice que para alcanzar la verdad, la realidad, hay que uno exponerse a Dios, ¿verdad? Hay que uno que ser cristiano. Él, a través de su libro llamado Confesiones, habla y data acerca de cuál fue su proceso para llegar a ser un cristiano, como se dio en el 386. Ahí habla acerca de cómo cayó en todas esas pecados carnales que, como él llama. A través de esto, él nos habla de que es necesario implementar la combinación de las ideas de Platón con el cristianismo para poder llegar a esa verdad. Luego tenemos a nuestro siguiente filósofo de la misma Edad Media, del Renacimiento, que es Tomás de Aquino, que él en cambio reconcilia acerca de la razón y la fe. Cree que estos son complementarias y necesarias para llegar a la verdad absoluta, ya que dice que la razón y la lógica nos dan a entender del porqué es la existencia de Dios, pero en cambio la fe nos da la realidad y nos abre los ojos.
Asimismo, él creó las 5 vías para demostrar la existencia de Dios, y así también creó la corriente filosófica como tomista, el cual demuestra la existencia de Dios, como ya se menciona, pero fue esencial para lo que fue la Iglesia Católica. Asimismo, tenemos luego en la Edad Moderna, tenemos a Francis Bacon, que en cambio Francis Bacon nos habla acerca de que es un filósofo inglés que se debe uno observar la realidad para poderla entender, a través de cuál, el método científico experimental, en donde él descarta por absoluto todo lo que nos planteaba Aristóteles anteriormente, diciendo que estas son falsas creencias que se deben destacar para poder llegar a la verdad absoluta. Él creó varios libros, de hecho, haciendo crítica a estos métodos antiguos que se daban a conocer. Asimismo tenemos luego a René Descartes, que es uno creo que de los más conocidos, que él fue un filósofo, matemático, y muchos otros títulos tiene, que habla, en cambio él nos habla acerca de cómo es esencial lo que es la razón y la lógica para llegar a la verdad, a través de las matemáticas y etcétera. Por ejemplo, él creó lo que es el plano cartesiano, que hasta el día de hoy se utiliza. René Descartes, a través de su libro La Metafísica, nos habla acerca de una frase famosa que él tiene, que es pienso, luego existo, en el cual expone acerca de la duda metódica para llegar a la verdad. Y por último, y no menos importante, tenemos a Giambattista Vico, que él nos habla y nos vuelve a retomar la retórica como esencial para la modernidad, acerca de que nos ayuda a persuadir y asimismo a tener más humanidades. Y como un breve resumen de cómo se empleaba la retórica en lo que es la Edad Media y el Renacimiento, en la educación, se puede decir que esta se utilizaba para la persuasión, para el estudio de libros, etcétera, incluso para hasta llegar a debates legales. Era necesario para desarrollar el pensamiento crítico de aquel entonces. Pero actualmente, en la Edad Moderna, lo que sería, se utiliza más, no para debates legales, pero sí para desarrollar asimismo el pensamiento crítico, la persuasión, como por ejemplo para exposiciones, como utilizan los políticos en este caso, y para diversas formas más de comunicación y lenguaje racional. Gracias. Bueno, buenos días, soy Alexis Flores y a mí me ha tocado lo que es los significados etos, patos y logos. Bueno, cada uno de estos tres se han identificado mucho hoy en día, en la actualidad y en la antigüedad, dando a entender que estos tres términos se dieron por Aristóteles. Bueno, etos, para destacar, etos se define como la credibilidad, lo que hace entender que la persona tiene que tener confianza y tiene igual a la misma vez una reputación. Tenemos como segundo punto patos. Este se define como los sentimientos y las emociones que transmite la persona hacia los receptores, con el fin de proporcionar conocimientos. Logos. Este es muy importante, ya que determina mucho en lo que es tiene una ideología muy realista. Tiene que en un discurso la persona interpretar su forma de pensar, dando a conocer a los demás lo más importante, con conclusiones muy analíticas. Bueno, una vez tocado estos tres términos, se destacan mucho también porque, como lo dije, han evolucionado hoy en día mucho, ya que estos se destacan en trabajos y empresas. Las personas en discursos han tratado al momento de dar uno de ellos, expresar sus propios conocimientos. Bueno, también les voy a dar a conocer sobre los objetivos de la retórica. Estos se basan en persuasión, argumentación y estética. Ya. La persuasión, algunos no pueden saber, pero la persuasión
Se destaca por las creencias y conocimientos que tiene la persona al idealizar su discurso. Como en otro punto tenemos la argumentación. La argumentación se ha enfocado bastante en lo que es tener una idea clara del conocimiento o el discurso que uno se lo va a estudiar para transmitir a los demás con un buen término. Por otro lado, la estética se desvía mucho por lo que es la belleza. Se desvía mucho por ahí, ya que trata de ver muchas perspectivas sensoriales, ya sea auditiva o comunicacional. Bueno, también les quiero tocar el tema de las retóricas. Se dividen en 3 y cada una tiene su propio concepto. Una es la retórica deliberativa, la jurídica y la empírica. La deliberativa se enfoca mucho en lo que es, de igual manera, hacernos preguntas pero con una resolución, nunca quedarnos con esa incógnita. Por el otro lado, tenemos a la judicial, la cual existen muchas competencias lingüísticas en este aspecto. Y pues por lo último, se enfoca mucho también, se desvía también a la belleza, ya sea la belleza o lo feo, con tal de que pueda variar en distintas circunstancias. Cabe destacar que en los objetivos de la retórica fueron muy esenciales, ya que estos obtuvieron mucha popularidad por Aristóteles y Protágoras. Estos dos filósofos han influenciado mucho en este término, ya que hoy en día han hecho que las personas tengan muchas técnicas y muchas ideologías en diferentes términos al momento de transmitir su propio conocimiento. Gracias. Buenos días, Doc. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Michelle. Bueno, como ya les hablaron anteriormente, la retórica es el arte de persuadir. Esto quiere decir que debemos utilizar entonaciones y diferentes técnicas. Entre las técnicas que se dividen la retórica son la metáfora, la anáfora, la antítesis y las preguntas retóricas. Yo les voy a hablar sobre la metáfora. La metáfora viene del latín metafore. Metáfora significa trasladar. Trasladar en este término quiere decir que le da el mismo significado a una palabra que sea o se escribe diferente. Por ejemplo, a mí me gustó muchísimo una frase que dice: la familia es el germen de todas las sociedades. La primera escuela, el primer gobierno, el primer templo. El vehículo es el germen. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa germen? Germen en biología es una semilla. Es aquel que dará el desarrollo o el crecimiento a. Utilizada en esta frase, el germen es: la familia es el vehículo, es la manera trascendental de llevarle a un niño hacia crear una sociedad mejor. Todo empieza por la casa, empiezan los valores, empieza la cultura. Nuestros padres son los primeros maestros y de ahí viene el desarrollo en relación con la sociedad. La anáfora, en cambio, es una repetición. Todos pensarían que es la repetición completa del verso, pero no, solamente se trata de la repetición del inicio, de la primera palabra. Por ejemplo, hoy les estoy hablando de la retórica. Hoy me estoy comunicando con ustedes. Gracias. Yo soy Pablo y les voy a dar a conocer sobre la antítesis, las preguntas retóricas y la retórica en la modernidad. Bueno, la antítesis. Esta es una figura retórica la cual consiste en contraponer una idea en una o varias frases, resaltando la diferencia entre ellas. Bueno, una frase la cual me llama mucho la atención y sería un ejemplo claro es: el amor es tan corto y tan largo el olvido. Esta frase la escribió Pablo Neruda. Además de ello, la antítesis consiste también en ayudar, en crear y enfatizar la idea principal y tratar de persuadir a su público. Y por último, tenemos la antítesis, se la puede encontrar tanto en las novelas, en los poemas y en las obras de teatro. Además de ello, esto tengo que recalcar sí o sí porque es sumamente importante. La antítesis ayuda a reflexionar y a motivar a su público. A continuación voy a hablar sobre las preguntas retóricas. Estas son un tipo de preguntas las cuales sus respuestas no son directas, ya que las respuestas de estas pueden ser implícitas
y obvias. Las preguntas retóricas tratan de enfatizar, de provocar y de crear un vínculo emocional, la cual puede llegar a toda su audiencia. Y por último tenemos la retórica en la modernidad. La retórica en la modernidad nos habla, esta es indispensable tanto para la publicidad como para la política, para la educación y para los medios de comunicación. Para eso, además de ello, cabe recalcar que la retórica se está adaptando a las nuevas plataformas. Ojo, pero sin perder su toque de persuasión y expresividad. Gracias. En conclusión, bueno, voy a presentarles la conclusión. La retórica es el arte, nos revela el cómo poder comunicarnos de una manera afectiva y persuadir a las personas mediante el diálogo. Esto ha sido utilizado desde la edad antigua hasta la actualidad. ¿Cómo podemos evidenciar, al menos en nuestra carrera, que vamos a ser futuros docentes? Debemos tener elocuencia al comunicarnos con las personas, no solamente con gente adulta, sino también con niños, utilizando así la manera comprensiva de que ellos nos entiendan y también de que puedan socializar mejor con el resto de la sociedad. Yo les voy a dar a conocer la recomendación. A continuación, comenzar por familiarizarse con las obras clásicas de Aristóteles, la retórica y la poética, para entender así los fundamentos teóricos y posteriormente explorar textos contemporáneos que ofrecen ejemplos prácticos. Nosotros vamos a dar en cambio vamos a dar a conocer en cambio el glosario, porque entender las palabras nos ayuda a comprender mejor el tema. Por ello recomendamos algunas palabras, tales como son anáfora, antítesis, argumentación, conclusión, deliberativa. Ya. Como podemos también ver, tenemos otros términos, como etos, epidíctica, falacia, logos y metáfora. Y bien, finalmente tenemos aquí la bibliografía propuesta, para que investiguen en caso de que tengan curiosidad de aprender más. Bien, eso ha sido todo por nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Bueno, a continuación les vamos a entregar una pequeña evaluación, la cual consiste en que unan con líneas de lo aprendido. Recordarán que las 5 primeras personas que entreguen se les dará cuenta la participación. Aquí como pueden ver, ustedes, las personas que se dieron las evaluaciones, tendrán participación.